Bienvenido a este lugar donde la medianoche guarda secretos. Si te atreves a seguir, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, el silencio siempre observa. Comencemos. Hay trabajos que te cambian para siempre. No hablo de experiencia laboral ni de aprendizaje profesional. Me refiero a esos empleos que te marcan el alma, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Trabajar de noche en un hotel parece inofensivo, aburrido incluso. Pero la oscuridad tiene memoria, y algunos edificios guardan secretos que nunca debieron ser descubiertos. Esta es mi historia, y aunque han pasado años, todavía despierto con el corazón acelerado, sintiendo que algo me observa desde las sombras de mi habitación. Me llamo Ricardo Mendoza García. Tengo 32 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Hace 5 años conseguí trabajo como recepcionista nocturno en el Hotel San Jerónimo, un edificio antiguo en el centro de la ciudad que alguna vez fue elegante, pero que con los años se había convertido en un lugar económico donde se hospedaban viajeros sin mucho dinero y personas que preferían no hacer preguntas. Necesitaba el trabajo desesperadamente. Había perdido mi empleo anterior en una fábrica y tenía deudas que pagar. Cuando vi el anuncio en el periódico, no lo pensé 2 veces. El sueldo era decente y el horario, aunque pesado, me convenía. De 11 de la noche a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Mis únicos compañeros serían el vigilante nocturno, don Servando, un señor de casi 60 años, y el silencio de un hotel que nunca estaba lleno. El primer día llegué media hora antes. El edificio era de esos que fueron construidos en los años 50, con pasillos largos y techos altos. La pintura de las paredes estaba desgastada, y las alfombras tenían manchas que ningún producto de limpieza había podido quitar. Olía a humedad y a algo más que nunca supe identificar del todo. Un olor dulzón y pesado que se metía en la garganta. La recepción estaba en la planta baja, justo frente a la entrada principal. Era un mostrador de madera oscura con una silla giratoria detrás y un ordenador que parecía de otra época. A mi izquierda había un pasillo que llevaba a las habitaciones de la planta baja, y a mi derecha estaban las escaleras que subían a los 3 pisos superiores. El hotel tenía 42 habitaciones en total, pero rara vez se ocupaban más de 10 o 15. Mi jefe, el señor Domínguez, era un hombre bajito y regordete que hablaba rápido y sudaba mucho. Me explicó mis tareas en menos de 10 minutos. Registrar a los huéspedes que llegaran tarde, atender el teléfono, hacer rondas cada 2 horas para verificar que todo estuviera en orden y, sobre todo, mantenerme despierto. Me entregó un manojo de llaves maestras, un radio para comunicarme con don Servando y una libreta donde debía anotar cualquier incidente. Antes de irse me puso una mano en el hombro y me miró fijamente. Ricardo, hay algo que debes saber. Este hotel es tranquilo, pero a veces pasan cosas raras. No te asustes. Son solo los ruidos de un edificio viejo. Si escuchas algo extraño, anótalo en la libreta y ya. No vayas a investigar solo. Llama a don Servando. Él sabe cómo manejar estas situaciones. No entendía a qué se refería exactamente, pero asentí. Pensé que me estaba advirtiendo sobre huéspedes problemáticos o sobre la vieja estructura del edificio. No imaginaba lo equivocado que estaba. Don Servando apareció poco después de que el señor Domínguez se fuera. Era un hombre delgado, de piel curtida por el sol y ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. Vestía un uniforme azul marino desgastado y llevaba una linterna grande colgada del cinturón. No sonreía mucho. Buenas noches, joven. Yo soy Servando. Voy a estar dando vueltas por el edificio toda la noche. Si necesitas algo, me hablas por el radio. Y si pasa algo raro, no salgas de la recepción hasta que yo llegue. ¿Entendido? Sí, señor, pero ¿qué tipo de cosas raras? Don Servando me miró de una manera que me hizo sentir incómodo, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Este hotel tiene su historia, cosas que no se explican fácil. Ruidos, puertas que se abren solas, luces que parpadean. Algunos dicen que hay presencias. Yo no sé si creer en eso, pero llevo 15 años trabajando aquí y he visto suficiente para no hacer preguntas. Solo mantén la calma y todo estará bien. Se fue antes de que pudiera preguntarle más. El sonido de sus pasos se perdió por el pasillo y me quedé solo en la recepción.
El silencio era denso, casi físico. Podía escuchar el zumbido del refrigerador viejo que estaba detrás del mostrador y el tic-tac de un reloj de pared que marcaba las 11:15. Las primeras horas fueron tranquilas. Revisé el sistema de reservas, ordené algunos papeles y me familiaricé con el lugar. A la 1 de la mañana hice mi primera ronda. Caminé por los pasillos de la planta baja con una linterna pequeña que encontré en un cajón. Todo parecía normal. Las puertas estaban cerradas. No había ruidos extraños, solo ese olor persistente a humedad. Cuando regresé a la recepción me sentía más relajado. Tal vez las advertencias eran exageradas. Tal vez don Servando y el señor Domínguez solo querían asustar al novato. Pero entonces escuché el primer ruido. Venía del segundo piso. Un sonido metálico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el pasillo. Me quedé paralizado, con la mano sobre el radio. El sonido se detuvo. Esperé un minuto completo, pero no se repitió. Revisé el registro de huéspedes. En el segundo piso solo había 3 habitaciones ocupadas. La 203, la 209 y la 214. Todas habían estado en silencio durante mi ronda. Decidí no hacer nada. Probablemente algún huésped moviendo su maleta. No había razón para alarmarse. A las 2:30, el teléfono de la recepción sonó. El timbre resonó en el silencio como una alarma. Contesté con las manos temblorosas. «Recepción, buenas noches». Silencio. Podía escuchar que había alguien al otro lado de la línea. Una respiración lenta y pesada. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle?». La respiración continuó por unos segundos más y luego colgaron. El tono de llamada cortada me dejó con un escalofrío recorriendo la espalda. Revisé el identificador de llamadas. Era la habitación 308. Busqué en el registro. La habitación 308 estaba vacía. No había sido ocupada en toda la semana. Agarré el radio con manos temblorosas. «Don Servando, ¿me copia?». La estática llenó el aire por un momento, antes de que su voz respondiera. «Sí, joven, dígame. Acabo de recibir una llamada de la habitación 308, pero según el registro está desocupada». Hubo una pausa larga, demasiado larga. «No suba al tercer piso esta noche, Ricardo, yo me encargo». «Pero, haga lo que le digo. Quédese en la recepción». La comunicación se cortó. Me quedé mirando el radio como si fuera a darme más respuestas, pero solo había silencio. El reloj marcaba las 2:40 de la mañana. Sentía la boca seca y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Traté de distraerme revisando papeles, ordenando el mostrador, cualquier cosa para no pensar en esa llamada. Pero cada vez que miraba hacia las escaleras, sentía una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando desde arriba. Pasaron 20 minutos antes de que don Servando regresara. Venía pálido, con gotas de sudor en la frente a pesar del frío de la madrugada. Se acercó al mostrador y se sirvió un vaso de agua de la jarra que teníamos ahí. «¿Qué pasó?», le pregunté. Bebió todo el vaso antes de responder. La puerta de la 308 estaba abierta. La cerré con llave. «No vuelvas a contestar si llaman de esa habitación. Déjalo sonar». «Pero don Servando, ¿qué hay en esa habitación?». Me miró con esos ojos hundidos, llenos de algo que parecía ser miedo y cansancio mezclados. «Hay cosas en este hotel que es mejor no saber, muchacho. Yo aprendí eso hace años. Tú también lo aprenderás si te quedas el tiempo suficiente. Solo sigue las reglas y no hagas preguntas». Se fue de nuevo a sus rondas y me dejó con más preguntas que respuestas. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero no pude relajarme ni un segundo. Cada ruido me ponía los nervios de punta. Cuando llegaron las 7 de la mañana y mi reemplazo del turno diurno apareció, salí de ahí casi corriendo. Llegué a mi departamento agotado pero incapaz de dormir. Las palabras de don Servando daban vueltas en mi cabeza. La habitación 308, la puerta abierta, la respiración al teléfono. Nada de eso tenía sentido, pero al mismo tiempo tenía todo el sentido del mundo. Esa noche, cuando regresé al trabajo, llegué decidido a investigar por mi cuenta. Le pregunté a Marta, la señora que limpiaba durante el día, sobre la habitación 308. Se puso tensa de inmediato. Dejó de trapear y me miró nerviosa. «¿Por qué preguntas por esa habitación?
Solo curiosidad, anoche pasó algo raro. Marta miró alrededor como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. Esa habitación está cerrada desde hace 3 años. El señor Domínguez no deja que nadie se quede ahí. Dice que tiene problemas de plomería, pero eso es mentira. La verdad es que hace 3 años una señora se quedó en esa habitación. Una mujer joven de unos 25 años. Viajaba sola. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero a la mañana siguiente la encontraron tirada en el piso. Los doctores dijeron que fue el corazón, que dejó de latirle de repente. Pero yo limpié esa habitación después de que se la llevaron, y había algo malo ahí, algo en el aire. Desde entonces nadie la usa. ¿Y qué más pasó? Tiene que haber algo más. Marta negó con la cabeza. No sé más. Solo sé que desde esa noche, cosas extrañas empezaron a pasar. Llamadas de esa habitación, ruidos. Algunos huéspedes de las habitaciones cercanas se quejaban de que escuchaban a alguien llorar por las noches. El hotel empezó a perder clientes. Por eso está tan vacío ahora. ¿Y don Servando, él sabe algo? Don Servando sabe todo lo que pasa en este hotel, pero no habla. Lleva aquí desde antes de que yo llegara. Dice que ha visto cosas que ninguna persona debería ver. Yo no pregunto. Tú tampoco deberías. Se fue rápido, como si ya hubiera dicho demasiado. Me dejó ahí parado, con más miedo que antes, pero también con una extraña necesidad de entender qué estaba pasando realmente en ese lugar. Esa segunda noche todo estuvo tranquilo hasta las 3 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda del segundo piso cuando escuché pasos arriba. Pasos lentos y pesados, como si alguien caminara descalzo por el pasillo del tercer piso. Me quedé paralizado en medio del pasillo. Los pasos continuaron. Se movían de un lado a otro, de una punta del pasillo a la otra, una y otra vez. El mismo recorrido. Agarré el radio, pero me detuve. Don Servando me había dicho que no subiera al tercer piso, pero necesitaba saber. Necesitaba ver con mis propios ojos qué era lo que estaba causando todo esto. Guardé el radio y caminé hacia las escaleras. Cada paso que daba hacia arriba me pesaba como si llevara piedras en los pies. El aire se sentía más frío mientras subía. Ese olor dulzón y pesado se hacía más fuerte. El tercer piso estaba completamente a oscuras. Las luces del pasillo no funcionaban. Saqué mi linterna y el haz de luz iluminó un corredor largo con puertas a ambos lados. Todo estaba en silencio ahora. Los pasos se habían detenido. Caminé despacio alumbrando cada puerta. 301, 302, 303. Todo cerrado, todo quieto, hasta que llegué a la 308. La puerta estaba entreabierta. Una luz tenue salía de adentro, pero no era luz eléctrica. Era algo más suave, más débil, como la luz de una vela o de la luna entrando por una ventana. Pero no había ventanas en los pasillos. «¿Hola?», dije con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». Nadie respondió. Empujé la puerta despacio con la punta de los dedos. Se abrió con un chirrido que me puso la piel de gallina. La habitación estaba vacía. No había muebles, no había cama, no había nada. Solo paredes desnudas y un espejo grande en la pared del fondo. La luz venía del espejo. Era como si hubiera algo brillando detrás del cristal. Me acerqué sin pensar, hipnotizado por esa luz extraña. Cuando estuve frente al espejo vi mi reflejo. Pero había algo más. Detrás de mí, en el reflejo, había una figura. Una mujer con el pelo largo y oscuro, vestida con ropa clara. Estaba parada justo detrás de mí, tan cerca que podía ver los detalles de su rostro en el espejo. Tenía los ojos completamente negros. No había blanco en ellos, solo oscuridad. Y me miraba fijamente. Su boca se abrió lentamente, como si fuera a hablar, pero no salió ningún sonido. Solo ese silencio denso y horrible. Me giré de golpe, con el corazón a punto de salirse del pecho. No había nadie detrás de mí. La habitación estaba vacía, completamente vacía. Miré de nuevo al espejo. La mujer seguía ahí en el reflejo, pero en la habitación real no había nadie. Era imposible, no tenía sentido, pero ahí estaba, mirándome con esos ojos negros y horribles. Retrocedí hacia la puerta sin poder apartar la mirada del espejo. La mujer no se movió, solo siguió observándome. Cuando llegué a la puerta,
Salí corriendo. Bajé las escaleras de 2 en 2, con la respiración entrecortada y las manos temblando tanto que apenas podía sostener la linterna. Llegué a la recepción y me encerré detrás del mostrador. Agarré el radio y llamé a don Servando con voz desesperada. Don Servando, responda por favor. La estática llenó el aire. Nada. Volví a intentar. Don Servando, necesito que venga a la recepción, por favor. Esta vez su voz apareció, pero sonaba lejana y distorsionada. Ya voy. Esperé lo que me pareció una eternidad. Cada segundo era una tortura. Miraba hacia las escaleras esperando ver a la mujer del espejo bajando hacia mí, pero no pasó nada. Solo ese silencio opresivo del hotel en la madrugada. Don Servando llegó 10 minutos después. Venía más pálido que nunca. ¿Subiste al tercer piso? No era una pregunta. Era una afirmación. Yo de que escuché ruidos quería ver qué era. La puerta de la 308 estaba abierta y entré. Vi algo en el espejo. Una mujer, pero no estaba en la habitación, solo en el reflejo. Don Servando cerró los ojos y suspiró profundo. Se sentó en la silla de visitantes que estaba al lado del mostrador y se frotó la cara con las manos. Te dije que no subieras. Lo sé, pero necesitaba saber. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que vi? Se quedó callado un buen rato antes de responder. Esa mujer que encontraron hace 3 años no se fue. No completamente. Al principio pensamos que eran solo nuestras mentes jugándonos trucos. El miedo, la sugestión. Pero las cosas fueron empeorando. Las llamadas, los ruidos, las apariciones. Algunos trabajadores renunciaron. Otros se quedaron porque necesitan el dinero. Como yo, como tú. Pero ¿por qué sigue aquí? ¿Qué quiere? No lo sé, muchacho. Nadie lo sabe. Hay gente que dice que cuando alguien pasa por algo muy traumático en el momento de partir, su energía se queda atrapada en el lugar. Otros dicen que son solo historias, que no hay nada aquí excepto nuestra imaginación. Pero yo he visto demasiado para no creer. Esa habitación es un lugar malo, por eso está cerrada. Por eso nadie debe entrar. ¿Y qué hago ahora? No puedo seguir trabajando aquí sabiendo que eso está arriba. Don Servando me miró con una mezcla de compasión y resignación. Puedes renunciar, nadie te va a juzgar. Muchos lo han hecho. O puedes quedarte, seguir las reglas y aprender a vivir con ello. Yo elegí quedarme porque no tengo muchas opciones. Pero tú eres joven. Puedes encontrar otro trabajo. Me quedé pensando en sus palabras el resto de la noche. Cuando amaneció y llegó mi reemplazo, salí del hotel sin saber si volvería. Pasé todo el día sin dormir, dándole vueltas a lo que había visto. Lo racional era renunciar, olvidarme de ese lugar y buscar otro empleo, pero una parte de mí, la parte que necesitaba desesperadamente el dinero, me decía que podía aguantar, que solo tenía que seguir las reglas, no contestar llamadas de la 308, no subir al tercer piso, quedarme en la recepción y hacer mi trabajo. Esa noche regresé. Don Servando pareció sorprendido de verme cuando llegué para mi turno. Me miró largo rato antes de hablar. Pensé que no volverías. Necesito el trabajo, fue todo lo que dije. Asintió con la cabeza, como si entendiera perfectamente. Como si él hubiera tomado la misma decisión años atrás por las mismas razones. Las siguientes semanas fueron una pesadilla lenta y constante. Intenté seguir las reglas al pie de la letra. No contestaba cuando sonaba el teléfono y el identificador mostraba la habitación 308. No subía al tercer piso en mis rondas. Me quedaba en la recepción tanto como podía, pero las cosas fueron empeorando. Los ruidos se volvieron más frecuentes. Ya no solo en el tercer piso. Empecé a escuchar pasos en el segundo piso, en el primero, incluso detrás del mostrador de la recepción, arrastrarse de pies descalzos sobre la alfombra raída. Cuando volteaba no había nadie, pero el sonido continuaba. Las luces comenzaron a fallar. Se apagaban y encendían solas. A veces todas a la vez, dejándome en completa oscuridad durante segundos que parecían horas. Otras veces parpadeaban en secuencia, como si algo se moviera por los pasillos haciendo que cada luz muriera a su paso. Los huéspedes empezaron a quejarse más. Una pareja en la habitación 214 dijo que durante toda la noche escucharon a alguien llorando en el pasillo. Un hombre de negocios en la 209
Exigió cambio de habitación porque aseguraba que alguien había intentado abrir su puerta desde afuera durante horas, aunque cuando salió a ver, no había nadie. Yo anotaba todo en la libreta como me habían indicado, pero las anotaciones ya no servían de nada. Todos sabíamos lo que estaba pasando. Todos lo sentíamos. Don Servando empezó a verse peor. Más delgado, más pálido, con unas ojeras profundas que le hacían parecer 10 años mayor. A veces lo encontraba simplemente parado en los pasillos, mirando hacia la nada, con la linterna apagada en la mano. ¿Está bien, don Servando?, le pregunté una noche. Se sobresaltó como si lo hubiera despertado de un trance. Ya no sé qué es real y qué no, muchacho. Cada noche es peor. Cada noche siento que algo me sigue, que me observa. Y lo peor es que ya no me da miedo. Me he acostumbrado. Eso es lo más terrible. Acostumbrarse a vivir con esto. Una noche, cerca del mes y medio de estar trabajando ahí, algo cambió. Fue diferente, más intenso, más personal. Eran las 4 de la mañana. El hotel estaba más silencioso que nunca. Ni siquiera se escuchaba el viento afuera. Era como si todo el mundo se hubiera detenido. El teléfono sonó. Miré el identificador. Habitación 308. Dejé que sonara tal como me habían dicho. Sonó 10 veces, 15, 20. No paraba. El timbre taladrando mis oídos, mis nervios, mi cordura. Finalmente paró. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Entonces escuché los pasos. Pero esta vez no venían de arriba. Venían de las escaleras, bajando, despacio, uno por uno. El sonido de pies descalzos sobre los escalones de madera. Me quedé congelado detrás del mostrador. Agarré el radio, pero mis manos temblaban tanto que se me cayó al piso. El ruido del golpe resonó en el silencio. Los pasos se detuvieron. Contuve la respiración. Segundos que parecieron horas. Y entonces los pasos continuaron. Más rápido ahora. Bajando las escaleras con prisa. Llegaron al final, al vestíbulo. Yo podía ver las escaleras desde donde estaba, pero no había nadie. Solo ese sonido. Pasos viniendo hacia mí. Se detuvieron justo del otro lado del mostrador, donde yo no podía ver, donde algo podía estar parado, invisible, a centímetros de mí. El aire se volvió helado. Podía ver mi propio aliento formando nubes de vapor. El olor dulzón se hizo tan fuerte que me dieron náuseas. Y entonces la escuché, una voz, apenas un susurro, tan cerca de mi oído que sentí el aliento frío. ¿Por qué no contestas? Cerré los ojos con fuerza. El corazón me latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa, pero estaba paralizado. Sé que me escuchas. La voz era suave, pero había algo profundamente equivocado en ella. No sonaba del todo humana. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, apenas desfasadas entre sí. Sentí algo tocar mi hombro. Dedos largos y fríos presionando a través de mi camisa. Abrí los ojos y grité. Salí corriendo del mostrador hacia la puerta principal. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. La llave maestra. La había dejado sobre el mostrador. Me giré. El vestíbulo parecía normal. Vacío. Pero yo sabía que no lo estaba. Podía sentirlo. Esa presencia. Observándome. Esperando. Corrí hacia el pasillo del primer piso. Necesitaba encontrar a don Servando. Necesitaba no estar solo. Las luces del pasillo parpadeaban mientras corría. Algunas se apagaban por completo justo antes de que yo pasara debajo de ellas. «¡Don Servando!», grité. «¡Don Servando, ¿dónde está?». Mi voz resonó en los pasillos vacíos. Nadie respondió. Seguí corriendo hasta que llegué al final del pasillo. Había una puerta que daba al cuarto de mantenimiento. Intenté abrirla, pero también estaba cerrada. Me recargué contra la pared, jadeando, tratando de pensar. Necesitaba volver por la llave maestra. Era la única manera de salir. Pero eso significaba regresar a la recepción. Regresar a donde estaba esa cosa. No tenía otra opción. Caminé de regreso lentamente. El pasillo ahora estaba completamente oscuro. Todas las luces se habían apagado. Solo podía guiarme por el tenue resplandor que venía del vestíbulo. Cuando llegué a la recepción, el lugar estaba vacío.
La llave seguía sobre el mostrador donde la había dejado. La tomé con manos temblorosas y me dirigí a la puerta principal, pero entonces la vi, en el reflejo de las puertas de cristal de la entrada. La mujer del espejo estaba parada detrás de mí, mucho más cerca que la última vez, tan cerca que si extendía la mano podría tocarme. Sus ojos negros me miraban fijamente. Esta vez su boca se movió y pude escuchar las palabras. «No puedes irte, nadie se va». Me giré rápido. No había nadie, pero cuando volví a mirar el reflejo ella seguía ahí, y ahora sonreía. Una sonrisa horrible y antinatural que mostraba demasiados dientes. Metí la llave en la cerradura y la giré. La puerta no se abrió. Lo intenté de nuevo. Nada. La llave giraba, pero el mecanismo no funcionaba. «No puedes irte», repitió la voz detrás de mí, más fuerte ahora. «Nadie se va». Golpeé la puerta con desesperación. Grité pidiendo ayuda aunque sabía que nadie podía escucharme. Las calles estaban vacías a esas horas. El hotel estaba en una zona donde los edificios cercanos eran bodegas y negocios cerrados. Sentí las manos frías en mis hombros de nuevo, pero esta vez no me soltaron. Los dedos se clavaron en mi piel como garras de hielo. Me giré de golpe y esta vez la vi. No en un reflejo, no en un espejo. Ahí, real, física. La mujer estaba frente a mí. Su piel era de un blanco enfermizo. Su pelo negro caía sobre su rostro. Y esos ojos completamente negros que parecían absorber toda la luz. Abrió la boca más de lo humanamente posible y de su garganta salió un sonido que nunca podré olvidar. No era un grito, era algo peor. Era el sonido de todo el sufrimiento y la desesperación concentrados en un solo instante. Retrocedí pero tropecé y caí al piso. Ella se acercó lentamente. Sus pies descalzos no hacían ruido ahora. Flotaba. Se movía sin tocar el suelo. Cerré los ojos esperando lo peor. Sentí su aliento frío en mi cara. Sentí sus dedos rozar mi mejilla. Y entonces escuché la voz de don Servando. «Aléjate de él». Abrí los ojos. Don Servando estaba parado entre la mujer y yo, con los brazos extendidos como si intentara protegerme. La mujer lo miró. Por un momento pareció confundida. Luego su rostro se torció en una expresión de furia. Se lanzó hacia don Servando con una velocidad imposible. Él no se movió. La enfrentó directamente. Y cuando ella lo tocó, algo extraño pasó. Ambos se quedaron quietos, como congelados en el tiempo. Don Servando me miró una última vez. «Corre», dijo con voz tranquila. «Corre y no vuelvas nunca». No sé cómo, pero en ese momento la puerta se abrió sola detrás de mí. Salí gateando hacia la calle. Me levanté y corrí sin mirar atrás. Corrí hasta que mis pulmones ardían y mis piernas no podían más. Cuando finalmente me detuve estaba a varias cuadras del hotel. El sol empezaba a salir en el horizonte. Me senté en la banqueta y lloré. Nunca regresé al Hotel San Jerónimo. Nunca fui a recoger mi último pago. Nunca quise saber qué pasó con don Servando esa noche. Durante semanas después tuve pesadillas. Despertaba en medio de la noche sintiendo esos dedos fríos en mis hombros. Veía esos ojos negros en cada sombra, en cada reflejo. Pasaron los meses. Conseguí otro trabajo en una tienda de abarrotes durante el día. Las pesadillas fueron espaciándose. Poco a poco empecé a convencerme de que todo había sido el estrés, el cansancio, mi imaginación, jugándome una mala pasada. Pero entonces, hace 2 semanas, leí algo en el periódico que me heló la sangre. El Hotel San Jerónimo había cerrado permanentemente. El edificio iba a ser demolido. En la nota decían que habían encontrado al vigilante nocturno, Servando Ramírez, en el 3er piso. Había fallecido de un paro cardíaco. Estaba en la habitación 308. La nota mencionaba que es el 3er empleado que fallece en ese hotel en los últimos 5 años. Todos de paro cardíaco. Todos en la habitación 308. Ahora, mientras escribo esto, son las 3 de la mañana. No puedo dormir, porque hace 1 hora mi teléfono sonó. Contesté sin pensar. No había nadie al otro lado. Solo silencio. Y entonces, apenas audible, escuché esa voz. «¿Por qué no contestas?» Colgué inmediatamente. Revisé el identificador de llamadas, pero decía número desconocido. Desde entonces el teléfono ha sonado 3 veces más. No he contestado, pero sé que es ella. Sé que me encontró.
Don Servando tenía razón. Nadie se va realmente de ese lugar. No del todo. Y ahora entiendo lo que él hizo esa noche. No me estaba salvando. Me estaba pasando la condena. Tomó mi lugar. Y cuando él se fue, cuando su corazón dejó de latir en esa maldita habitación, la cosa quedó libre de nuevo. Libre para buscar a alguien más. Libre para buscarme a mí. Anoche desperté y ella estaba parada junto a mi cama. No dije nada. Solo me miró con esos ojos negros interminables. Luego desapareció como humo. Cada noche está más cerca. Cada noche puedo sentirla más presente. En los espejos, en las sombras, en cada rincón oscuro de mi departamento. Sé que pronto vendrá por mí. Sé que no hay escape. Porque nadie escapa realmente, solo posponen lo inevitable. Y lo peor de todo es que una parte de mí ya se está resignando. Acostumbrándose, como don Servando se acostumbró. Como todos los que trabajaron en ese hotel se acostumbraron, porque eso es lo más terrible de la oscuridad. No que te mate, sino que te enseña a vivir en ella hasta que ya no recuerdas cómo es la luz. El teléfono acaba de sonar de nuevo. Esta vez voy a contestar. Ya no tiene sentido seguir huyendo. Los hoteles son lugares extraños cuando uno se pone a pensarlo. Miles de personas han dormido en esa misma cama donde ahora descansas. Han llorado, han reído, han tenido pesadillas en esa habitación. ¿Qué queda de toda esa energía humana concentrada en un solo lugar? Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza. Soy de Guadalajara, Jalisco, y trabajo como vendedor de seguros. Mi historia comenzó hace 3 meses, durante un viaje de trabajo que nunca debía haber hecho. Era un martes por la tarde cuando mi jefe me pidió que fuera a la ciudad de San Luis Potosí para cerrar un contrato importante. El vuelo salía temprano al día siguiente, así que esa misma noche reservé un hotel por internet. Encontré el Hotel San Andrés, un lugar que parecía decente en las fotos y tenía buen precio. Llegué al hotel cerca de las 9 de la noche. La fachada era vieja pero elegante, de esas construcciones coloniales que abundan en el centro histórico. El letrero de neón parpadeaba un poco, pero se veía bien desde la calle. Al entrar al lobby, me recibió un aire frío que me extrañó. Afuera hacía calor, pero adentro se sentía como si tuvieran el aire acondicionado muy fuerte. El recepcionista era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas noches, señor Mendoza», me dijo antes de que yo dijera mi nombre. Lo estábamos esperando. Me pareció raro porque yo había hecho la reservación apenas unas horas antes, pero no le di importancia. Los hoteles siempre tienen sus sistemas para saber quién llega. Su habitación es la 237. Me dijo mientras me entregaba una llave de metal, no una tarjeta como en los hoteles modernos. Está en el 2º piso. El elevador no funciona muy bien por las noches, pero las escaleras están justo ahí. Señaló unas escaleras de madera que crujían bajo mis pies cuando comencé a subir. El pasillo del 2º piso estaba débilmente iluminado por unas lámparas antiguas que daban una luz amarillenta. Las paredes tenían un papel tapiz con flores descoloridas que debía tener décadas de antigüedad. Mientras caminaba hacia mi habitación, noté que el pasillo era más largo de lo normal. Pasé varias puertas antes de llegar a la 237. Todas ellas cerradas y en completo silencio. Era como si el hotel estuviera vacío, lo cual me pareció extraño para un martes por la noche. Al llegar a mi habitación, la llave tardó en abrir. Tuve que moverla varias veces hasta que finalmente escuché el clic de la cerradura. La habitación era más grande de lo que esperaba. Tenía una cama matrimonial con un cobertor azul marino, un escritorio de madera oscura junto a la ventana y un baño pequeño con azulejos blancos. Todo parecía limpio, aunque olía un poco a humedad y a algo más que no pude identificar. Dejé mi maleta sobre la cama y me asomé por la ventana. Daba hacia el patio interior del hotel, donde había una fuente que ya no funcionaba y varios árboles que se movían suavemente con la brisa nocturna. La vista no era espectacular, pero tampoco importaba mucho. Me cambié de ropa y decidí bajar al bar del hotel para cenar algo ligero antes de dormir. El bar estaba en el lobby, una pequeña área con unas cuantas mesas y una barra de madera. Ahí estaba el mismo recepcionista, que ahora también hacía las veces de mesero. ¿Qué le puedo ofrecer, señor Mendoza?,
Me preguntó con esa misma sonrisa extraña. Pedí un sándwich y una cerveza. Mientras esperaba la comida, miré alrededor del lobby. Había algunos huéspedes más. Una pareja mayor sentada en unos sillones, un hombre de traje leyendo el periódico y una mujer joven que tecleaba en su laptop. Todos parecían normales, pero había algo en el ambiente que me ponía nervioso. Tal vez era el silencio. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj de pared y el ruido suave del aire acondicionado. Cuando llegó mi comida, le pregunté al recepcionista desde cuándo trabajaba ahí. «Muchos años», me respondió sin dar más detalles. «Este hotel tiene mucha historia, ha visto muchas cosas». No supe por qué, pero esa frase me dio escalofríos. Terminé de comer rápido y decidí subir a mi habitación. Ya eran casi las 11 de la noche y al día siguiente tenía que levantarme temprano para mi junta. Al llegar al segundo piso noté que ahora había más ruido. Se escuchaban voces susurrando, pasos que iban y venían, y de vez en cuando una risa suave que parecía venir de ningún lugar específico. Pensé que otros huéspedes habían llegado y ya estaban en sus habitaciones. Eso me tranquilizó un poco. Un hotel con más gente siempre se siente más seguro. Entré a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me lavé los dientes, me puse la pijama y me acosté en la cama. El colchón era cómodo, aunque las sábanas se sentían un poco húmedas, como si hubiera humedad en el aire. Apagué la luz y traté de dormir, pero los ruidos en el pasillo continuaron. Ahora se escuchaba más claramente. Eran pasos que caminaban de un lado a otro, como si alguien estuviera paseándose por el corredor toda la noche. Después de un rato, los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Me quedé muy quieto, conteniendo la respiración. Luego escuché algo que me heló la sangre. Alguien estaba probando la manija de mi puerta, moviéndola lentamente de arriba hacia abajo. El sonido del metal rozando se escuchaba claramente en el silencio de la noche. Esperé varios minutos, pero la persona o lo que fuera no se fue. Siguió ahí, moviendo la manija de vez en cuando como si estuviera tratando de encontrar la manera de entrar. Finalmente me armé de valor y me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla, pero el pasillo estaba completamente oscuro. No se veía nada, pero seguía escuchando el ruido de la manija. «¿Quién es?», pregunté en voz baja, pero no hubo respuesta. Los ruidos se detuvieron de inmediato. Esperé unos minutos más, pero todo quedó en silencio. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o quizás algún huésped confundido que había tratado de abrir la puerta equivocada. Regresé a la cama, pero ya no pude dormir tranquilo. Cada ruido me sobresaltaba. Cada crujido de la madera me ponía en alerta. Fue entonces cuando escuché la voz por primera vez. Era una voz de mujer muy suave, que parecía venir de la habitación de al lado. Cantaba una canción que no reconocí, una melodía triste y melancólica que se filtraba a través de las paredes. La voz era hermosa, pero había algo perturbador en ella. Cantaba la misma estrofa una y otra vez, sin parar, como si fuera un disco rayado. Miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada. ¿Quién canta a esas horas en un hotel? La canción continuó durante lo que me parecieron horas. Finalmente el cansancio pudo más que mi nerviosismo y me quedé dormido. Desperté sobresaltado a las 6 de la mañana. El primer pensamiento que tuve fue que todo había sido un sueño. Pero cuando miré hacia la puerta, noté que la cadena de seguridad estaba puesta. Yo no recordaba haberla puesto la noche anterior. Me levanté y fui al baño para lavarme la cara. El agua salía con mucha presión, pero estaba helada. Pensé que tal vez el calentador no funcionaba bien, algo común en hoteles viejos. Cuando me estaba secando las manos, escuché que alguien tocaba suavemente la puerta de mi habitación. Toc, toc, toc. 3 golpecitos suaves, como si fuera una persona educada que no quería molestar mucho. ¿Quién es?, pregunté mientras me acercaba a la puerta. «Servicio de limpieza», respondió una voz de mujer. Miré el reloj. Eran apenas las 6:15 de la mañana. Me pareció muy temprano para el servicio de limpieza, pero tal vez tenían horarios diferentes en ese hotel. «Estoy aquí adentro», le dije. «Regrese más tarde, por favor». «No se preocupe, señor», dijo la voz. «Solo necesito revisar algo rápido». Algo en su tono no me gustó. Había una insistencia extraña, como si realmente necesitara entrar a la habitación. «Ahora no, por favor», repetí más firmemente. La mujer no respondió, pero escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Me bañé rápido con agua fría. Me vestí y bajé al lobby para desayunar antes de ir a mi junta.
El mismo recepcionista de la noche anterior seguía ahí. ¿No había cambiado de turno? Parecía usar la misma ropa, como si hubiera estado ahí toda la noche. «Buenos días, señor Mendoza». Me saludó con esa sonrisa que ya me resultaba incómoda. «¿Durmió bien?» «Sí, gracias», mentí. El comedor era un salón pequeño junto al lobby, con unas 6 mesas cubiertas con manteles blancos. Solo había otros 2 huéspedes desayunando, un señor mayor que leía el periódico y una mujer de mediana edad que bebía café. La mesera que me atendió era diferente al recepcionista. Era una mujer joven, de unos 25 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo. «¿Qué va a desayunar?», me preguntó con una sonrisa genuina. Era la primera persona en ese hotel que parecía normal. Pedí huevos revueltos, pan tostado y café. Mientras esperaba la comida, le pregunté sobre el hotel. «¿Hace mucho que trabaja aquí?» «Apenas 3 meses», me respondió. «Antes trabajaba en un restaurante, pero necesitaba algo con mejor horario». «¿Le gusta trabajar aquí?». Su sonrisa se desvaneció un poco. «Es interesante», dijo después de una pausa. «Los otros empleados llevan muchos años aquí. A veces es difícil acostumbrarse». «¿Difícil en qué sentido?». Miró hacia el lobby, como para asegurarse de que el recepcionista no estuviera escuchando. «Los huéspedes a veces se quejan de cosas raras», susurró. «Ruidos por las noches, problemas con las habitaciones. Y hay habitaciones que casi nunca se usan». «¿Por qué no se usan?». «No lo sé exactamente. Dicen que tienen problemas de plomería o algo así». En ese momento llegó mi desayuno, y la conversación se cortó. Comí rápido porque ya se me hacía tarde para mi junta. Cuando terminé, subí a mi habitación para recoger mis documentos. Al abrir la puerta, noté inmediatamente que algo había cambiado. Mi maleta, que había dejado sobre la cama, ahora estaba en el piso. Revisé rápidamente mis cosas. No faltaba nada, pero definitivamente alguien había estado en mi habitación. Tal vez había sido la mujer de la limpieza que había tocado temprano. Pero, ¿por qué habría movido mi maleta? No tenía tiempo de pensar en eso. Tomé mis documentos y salí del hotel. La junta fue bien. Logré cerrar el contrato y mi cliente quedó contento. Terminé cerca de las 5 de la tarde. Así que decidí caminar un poco por el centro histórico antes de regresar al hotel. San Luis Potosí es una ciudad hermosa, con muchos edificios coloniales y plazas bonitas. Caminé por varias calles, tomé algunas fotos y compré unos recuerdos para mi familia. Cuando regresé al hotel eran casi las 7 de la noche. El mismo recepcionista seguía ahí, con la misma ropa, la misma sonrisa. «¿Cómo le fue en su junta, señor Mendoza?». No recordaba haberle dicho para qué había venido a la ciudad. «Muy bien, gracias», respondí secamente. Subí a mi habitación y decidí descansar un poco antes de cenar. Me acosté en la cama y prendí la televisión. Solo tenía 3 canales y ninguno se veía muy bien. Mientras cambiaba de canal, escuché voces en el pasillo. Eran varias personas hablando, pero no podía entender lo que decían. Sonaba como si hubiera una reunión o una fiesta pequeña en alguna habitación cercana. Me alegró saber que había más huéspedes en el hotel. Eso haría que la noche fuera menos inquietante. Pero conforme pasaron las horas, las voces no se callaron. Al contrario, parecían hacerse más fuertes. Cerca de las 10 de la noche, decidí asomarme al pasillo para ver qué estaba pasando. Abrí la puerta con cuidado y saqué la cabeza. El pasillo estaba completamente vacío y en silencio, pero las voces seguían escuchándose, como si vinieran de las mismas paredes. Cerré la puerta rápidamente y me senté en la cama, con el corazón latiendo muy fuerte. ¿Qué tipo de hotel era este? Decidí bajar al lobby para preguntarle al recepcionista sobre los ruidos. Cuando llegué abajo, lo encontré limpiando unos vasos detrás de la barra del bar. «Disculpe», le dije. «Hay mucho ruido en el segundo piso. Voces, conversaciones. ¿Sabe qué está pasando?». Me miró con esa sonrisa extraña. «¿Ruido?». «No creo, señor Mendoza. El hotel está muy tranquilo esta noche». «Pero yo las escucho claramente. Son varias personas hablando». «Tal vez sea la televisión de algún huésped», sugirió, aunque su tono no sonaba convincente. «¿Cuántos huéspedes hay en el hotel esta noche?». Su sonrisa se hizo más amplia. «Los suficientes», respondió. Esa respuesta no me tranquilizó para nada. Regresé a mi habitación más nervioso que antes. Las voces continuaron hasta muy entrada la noche. A veces parecían estar celebrando algo, con risas y brindis. Otras veces sonaban tristes, como si estuvieran llorando o lamentándose. Y siempre,
Por encima de todas las otras voces estaba la mujer que cantaba, la misma canción de la noche anterior, una y otra vez. Esta vez logré escuchar parte de la letra. En el cuarto donde dormí nunca más podré salir. El resto se perdía entre susurros. Cerca de las 3 de la madrugada, todas las voces se callaron de golpe. El silencio que siguió fue aún más perturbador que los ruidos. Era un silencio pesado, como si todo el hotel estuviera conteniendo la respiración. Finalmente logré quedarme dormido, pero tuve pesadillas toda la noche. Soñé que caminaba por pasillos infinitos, llenos de puertas que nunca se abrían, y siempre detrás de mí escuchaba pasos que me seguían. Desperté al amanecer con una sensación terrible en el pecho. Había algo diferente en la habitación, pero no sabía qué era exactamente. La luz del sol entraba débilmente por la ventana, pero el ambiente se sentía más frío que antes. Me levanté para ir al baño y fue entonces cuando lo vi. En el espejo, escritas con vapor o condensación, había unas palabras: "No te vayas". Las letras eran temblorosas, como si hubieran sido escritas con un dedo. Inmediatamente abrí la llave del agua caliente para crear vapor y ver si las palabras desaparecían, pero no salía agua caliente. De hecho, no salía agua para nada. Probé con el agua fría. Tampoco funcionaba. Salí del baño con el corazón acelerado y traté de usar el teléfono de la habitación para reportar el problema, pero no había línea. Decidí bajar inmediatamente al lobby para hablar con el recepcionista, pero cuando abrí la puerta, me encontré con la mujer de la limpieza parada justo ahí. Era la misma que había tocado la puerta el día anterior, pero ahora pude verla bien. Era una señora mayor, de unos 70 años, con el cabello blanco y los ojos muy hundidos. Su uniforme parecía viejo, descolorido, como si llevara décadas usándolo. «Buenos días, señor», me dijo con una voz rasposa. «¿Necesita que limpie su habitación?» «No, gracias, pero no tengo agua en el baño». Ella sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Ah, sí. A veces pasa en las habitaciones del segundo piso. Es un problema muy viejo». «¿Muy viejo?» «Desde hace muchos años, pero no se preocupe, señor. Ya se va a acostumbrar». La forma en que dijo «ya se va a acostumbrar» me dio escalofríos. Bajé rápidamente las escaleras dejándola ahí parada. En el lobby, el recepcionista estaba en su lugar de siempre. Esta vez noté algo que no había visto antes. Tenía puesta exactamente la misma ropa que el primer día, pero ahora se veía más arrugada, más sucia. «Buenos días, señor Mendoza», me dijo con esa sonrisa que ya odiaba. «¿Listo para otro día?» «Tengo un problema en mi habitación, no hay agua». «Ah, sí, problemas de plomería, muy comunes en este hotel». «¿Cuándo lo van a arreglar?» «Pronto», respondió, pero su tono no sonaba como si realmente fuera a hacer algo al respecto. «Mire, creo que es mejor que me cambie de habitación». Su sonrisa desapareció por primera vez. «Me temo que no es posible, señor Mendoza. Todas las otras habitaciones están ocupadas». «¿Todas? Pero este hotel parece casi vacío». «Las apariencias engañan», dijo, y su sonrisa regresó. Decidí ir a desayunar mientras pensaba qué hacer. En el comedor encontré a la mesera joven de ayer. Cuando me acerqué a saludarla, noté que tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «¿Está usted bien?», le pregunté. Ella miró hacia el lobby y luego se acercó a mí. «Señor», susurró, «usted no debería quedarse aquí». «¿Por qué? ¿Qué pasa en este hotel?» «No puedo hablar aquí», dijo mirando nerviosamente hacia donde estaba el recepcionista. «Pero créame, váyase hoy mismo». «¿Es por los ruidos, por las voces?» Sus ojos se abrieron muy grandes. «¿Usted también las escucha?» «Sí, todas las noches, y hay algo más». Antes de que pudiera contarle sobre las palabras en el espejo, ella me interrumpió. «Tengo que trabajar», dijo y se alejó rápidamente. Durante el resto del desayuno, traté de procesar todo lo que estaba pasando. Obviamente algo muy extraño ocurría en ese hotel. La mesera tenía miedo. El recepcionista actuaba de manera muy rara, y yo estaba escuchando cosas que aparentemente no todos escuchaban. Decidí que lo mejor sería cambiarme de hotel esa misma mañana. Subí a mi habitación para hacer las maletas. Cuando entré, todas mis cosas estaban esparcidas por el piso. La ropa, los documentos, todo estaba revuelto como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente. Pero lo más perturbador era que en la pared, junto a la cama, alguien había escrito con algo rojo: «Aquí nadie se va». Las letras eran irregulares, como si hubieran sido escritas con prisa o con mucho miedo.
Inmediatamente tomé mi teléfono celular para llamar a la policía, pero no tenía señal. Traté de conectarme a internet. Tampoco funcionaba. Era como si el hotel estuviera completamente aislado del mundo exterior. Guardé mis cosas rápidamente y bajé corriendo al lobby. «Quiero hacer el checkout ahora mismo», le grité al recepcionista. Él me miró con calma, como si ya se esperara mi reacción. «¿Está seguro, señor Mendoza? Su habitación está pagada hasta mañana. Me voy ahora, y quiero que alguien me explique qué está pasando en este lugar». «No entiendo a qué se refiere», dijo con esa sonrisa horrible. «Alguien está entrando a mi habitación. Están escribiendo cosas en las paredes. Tal vez son las cosas que deja la gente que se hospedó antes», sugirió. «Este hotel tiene mucha historia». «¿Qué tipo de historia?» Por primera vez su expresión se volvió seria. «La historia de la gente que llega aquí, señor Mendoza. Y la historia de la gente que se queda». Sentí como si una mano helada me apretara el estómago. «¿Qué quiere decir con eso?» Pero él no respondió. Solo siguió mirándome con esos ojos fríos. Tomé mi maleta y me dirigí hacia la salida. «Que tenga un buen día, señor Mendoza», me gritó desde atrás. «Esperamos verlo pronto». Cuando llegué a la puerta principal, traté de abrirla. No se movía. Empujé con más fuerza, pero parecía estar cerrada con llave. «La puerta se traba a veces», dijo el recepcionista, que se había acercado silenciosamente. «Déjeme ayudarlo». Puso su mano en el picaporte y la puerta se abrió inmediatamente. Salí del hotel casi corriendo sin voltear atrás. Pero cuando llegué a la esquina y miré hacia atrás, el edificio se veía diferente. Más viejo, más deteriorado. Varios de los vidrios estaban rotos y el letrero de neón estaba apagado. Parecía como si el hotel hubiera estado abandonado durante años. Tomé un taxi al aeropuerto, decidido a regresar a Guadalajara inmediatamente. Durante el viaje le conté al taxista sobre mi experiencia. Él me miró por el espejo retrovisor con una expresión extraña. «¿El Hotel San Andrés?», me preguntó. «¿Está usted seguro?» «Sí, ¿por qué?» «Es que ese hotel cerró hace muchos años», dijo lentamente. «Hubo problemas ahí, gente que desapareció. Dicen que todavía está maldito». Sentí que la sangre se me helaba, pero yo me hospedé ahí, pagué, desayuné. El taxista no respondió, pero siguió mirándome por el espejo con cara de preocupación. En el aeropuerto traté de cambiar mi boleto para salir ese mismo día, pero cuando revisé mi cartera para sacar mi identificación, encontré algo que me dejó paralizado. La llave del hotel todavía estaba ahí, la llave de metal con el número 237, una llave que se suponía que debía haber devuelto al hacer el checkout. Con las manos temblorosas, saqué la llave de mi cartera y la miré fijamente. Era imposible que la tuviera conmigo. Recordaba claramente haber tratado de hacer el checkout, pero no recordaba haber devuelto la llave. ¿O sí lo había hecho? Mi memoria de esa mañana se estaba volviendo confusa, borrosa. Traté de comprar un boleto de avión para esa misma tarde, pero la computadora del aeropuerto mostró un mensaje extraño. Reservación no válida. Pasajero no disponible para viaje. La empleada de la aerolínea me miró confundida. «Su boleto original dice que usted debía regresar mañana», me dijo. «¿Está seguro de que quiere cambiarlo?» «Sí, necesito irme hoy». Pero cada vez que intentaba procesar el cambio, la computadora daba el mismo mensaje de error. Después de una hora tratando, decidí hospedarme en otro hotel cerca del aeropuerto y tomar mi vuelo original al día siguiente. Pero cuando llegué al Hotel Plaza, el más cercano al aeropuerto, el recepcionista me dijo algo que me dejó helado. «Lo siento, señor, pero ya tiene usted una reservación en otro hotel para esta noche». «¿Cómo sabe eso?» «Aparece en el sistema», dijo señalando su computadora. «Hotel San Andrés, habitación 237». Sentí como si el piso se moviera debajo de mis pies. Eso es imposible. Yo ya salí de ese hotel. Pero cuando revisé mi teléfono, tenía un mensaje de texto que no recordaba haber recibido. «Gracias por elegir Hotel San Andrés. Su habitación 237 lo está esperando para esta noche. Checkout mañana a las 12:00 p.m. El mensaje había llegado hace apenas una hora. Salí del Hotel Plaza casi corriendo y tomé otro taxi. «Lléveme a cualquier hotel», le dije al conductor. «Cualquiera menos el San Andrés». Pero conforme avanzábamos por la ciudad, empecé a reconocer las calles. Eran las mismas por las que había caminado ayer. «¿A dónde vamos?», pregunté.
El taxista me miró por el espejo. Era el mismo hombre mayor del Hotel San Andrés, el recepcionista. «A casa, señor Mendoza», me dijo con esa sonrisa horrible. «Ya es hora de regresar a casa». Traté de abrir la puerta del taxi, pero estaba trabada. Grité, golpeé las ventanas, pero nadie en la calle parecía verme o escucharme. Era como si fuéramos invisibles. El taxi se detuvo frente al Hotel San Andrés. El edificio se veía exactamente como el primer día. Elegante, bien cuidado, con el letrero de neón funcionando perfectamente. «Ya llegamos», dijo el recepcionista. «Su habitación está lista». Cuando bajé del taxi, mis piernas se movían solas como si no tuviera control sobre ellas. Caminé hacia la entrada del hotel, aunque todo en mi mente gritaba que corriera en dirección contraria. En el lobby me esperaban todos los que había visto durante mi estancia. La mujer de la limpieza, la mesera joven, los otros huéspedes. Todos me miraban con sonrisas que no llegaban a sus ojos. «Bienvenido de vuelta, señor Mendoza», dijeron todos al unísono. Subí las escaleras hacia el segundo piso. Mis pies conocían el camino, como si hubiera caminado por ese pasillo miles de veces. Al llegar a la habitación 237, la puerta estaba abierta. Adentro todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. Pero ahora había algo más. En las paredes estaban escritos cientos de nombres. Nombres de personas con fechas junto a cada uno. Algunos eran muy antiguos, de hace décadas. Otros eran más recientes. Y ahí, en la pared junto a la cama, con letras rojas que aún estaban húmedas, estaba mi nombre. Carlos Eduardo Mendoza, Guadalajara, Jalisco. Y debajo la fecha de ayer, el día que había llegado al hotel. Me acerqué a la ventana desesperadamente, tratando de abrirla para escapar. Pero cuando miré hacia afuera, ya no veía el patio interior del hotel. Veía mi oficina en Guadalajara. Mi jefe estaba ahí hablando por teléfono. «Sí, es muy extraño», lo escuché decir. «Carlos no regresó de su viaje. No contesta el teléfono y el hotel dice que nunca llegó». «Pero tenemos el comprobante de que hizo la reservación», dijo otra voz. «Y el cliente dice que sí tuvo la junta con él. Es como si hubiera desaparecido después de cerrar el contrato». Me quedé paralizado. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Días? ¿Semanas? Miré el reloj de la habitación. Marcaba la misma hora de cuando había llegado el primer día, 9:15 p.m. Y seguía marcando esa hora. Las manecillas no se movían. Escuché pasos en el pasillo. Eran los mismos pasos de la primera noche, pero ahora sabía que eran míos. Los pasos de todos los que habíamos llegado a este lugar y nunca nos habíamos ido realmente. Me senté en la cama y miré la llave en mi mano. La llave que nunca había devuelto porque nunca había podido irse. Entonces escuché la voz de la mujer que cantaba todas las noches. Ahora entendía la letra completa. En el cuarto donde dormí nunca más podré salir. En el hotel que encontré para siempre me quedé. Los que llegan sin saber nunca se pueden ir. En el cuarto donde dormí nunca más podré salir. La voz venía de mi propia garganta. Estaba cantando sin darme cuenta. Ahora yo era parte del hotel, parte de esas voces que escuchaba por las noches, parte de la historia de la gente que llega y se queda. Me levanté y caminé hacia la puerta. Tenía que asustar a alguien más. Tenía que hacer que alguien más tratara de irse para que se diera cuenta de que no podía. Bajé al lobby. El recepcionista me sonrió. «¿Cómo se siente, señor Mendoza?» «Bien», respondí, aunque mi voz sonaba diferente, más hueca. «Perfecto. Tenemos un nuevo huésped llegando mañana. Un vendedor de seguros de Monterrey. ¿Podría ayudarnos a recibirlo?» Asentí con la cabeza. Ahora entendía mi trabajo. Ahora entendía por qué el recepcionista sabía mi nombre antes de que yo se lo dijera. Por qué conocía mis planes, mi trabajo, mi vida. Porque todos los que llegábamos aquí terminábamos trabajando para el hotel, alimentándolo con nuevas víctimas. Regresé a mi habitación y me senté a esperar. A esperar al próximo huésped que llegaría sin saber lo que le esperaba. Alguien que haría una reservación de último momento. Alguien que encontraría este lugar por casualidad. Y yo estaría ahí para recibirlo, para sonreírle, para hacer que se sintiera incómodo, pero no lo suficiente como para irse inmediatamente, para asegurarme de que se quedara al menos una noche. Una noche es todo lo que necesita el Hotel San Andrés. Una noche para reclamarte. Para siempre. Ahora, cuando miro por la ventana ya no veo mi oficina en Guadalajara. Veo a otras personas en otros lugares que buscan hoteles para hospedarse. Gente que encontrará nuestra página web
que verá nuestras fotos que se ven tan normales, que hará una reservación porque el precio es bueno, y mañana cuando llegue el vendedor de Monterrey, yo estaré ahí, con mi sonrisa que no llega a los ojos, esperándolo, porque en el Hotel San Andrés siempre estamos esperando, siempre tenemos espacio, y una vez que llegas, nunca te vas.